Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hoy vamos a hablar de quizás uno de los primeros pasos que tienes que realizar cuando te registras en cualquier red social. Un paso que me recuerda un poco a cuando con 18 años tenemos que elegir el camino que queremos seguir con nuestros estudios y parece que es un momento malísimo porque cualquier decisión, digamos, cuenta y bueno, pues normalmente con esas edades no solemos tener todavía nada claro. Siempre ese tipo de errores pueden ser subsanados, al igual que el del nombre, que en cualquier momento lo podemos cambiar, pero sí que es verdad que muchas veces pues nos marca un poco, porque luego cambiarlo pues normalmente suele ser un pequeño embrollo, si lo tenemos linkeado en muchos sitios, si ya lo hemos utilizado tanto que aunque no sea óptimo, digamos que ya está interiorizado por la mayoría de la gente, o bueno, simplemente porque digamos un poco en el momento de ponérnoslo o de crearlo, nos surge un poco la parálisis por análisis y bueno, pues puede ser pasa también cuando se crea una marca, un proyecto, tal, que puede ser un momento en el que normalmente mucha gente se encuentra con la parálisis por análisis porque, bueno, digamos que siempre es difícil buscar este tipo de nombres. En una red social es uno de los pasos más importantes porque, bueno, por lo que decimos, porque una vez que ya está puesto y empezamos a crecer, cambiarlo puede ser un poco odisea. Entonces, digamos que para ello hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, más allá de las cuestiones que tendríamos para cualquier otra elección de un nombre, que son un poco las propias o las nativas de las redes sociales, digamos. En el caso del nombre, es interesante que ese nombre que nos pongamos, digamos, en la red social, contenga nuestro nombre. Es decir, salvo excepciones, que sea un creador de contenido que le apetece ponerse, o un influencer que le apetece ponerse un mote, o que le apetece, pues bueno, hacer un juego de palabras o lo que sea. Es interesante que si quieres fortalecer también tu marca personal, digamos, nombre que te pongas en la red social incluya, pues, tu nombre. Esto, por supuesto, estamos hablando de cómo crear un nombre para creadores de contenido y para influencers, no para marcas y otra serie de servicios que, bueno, irían por otro lado. Por otro lado, si tú tienes ya claro el nicho en el que te vas a enfocar, es decir, pues yo qué sé, recetas, planes, ejercicio, pues pueden incluir la palabra en tu nombre. Si queda bien, si encaja bien y bueno, si puede ayudar un poco a que quede más claro solo con ver tu nombre de qué va tu cuenta. No sé, ejemplos, pues podría ser Laura Planes, Lucía Fit o Pedro Planes, algo así. Luego, por supuesto, sería interesante que el nombre sea original, es decir, que llame la atención al verlo. Sobre todo porque favorece destacar entre los otros cientos de perfiles que nos cruzamos a diario en las redes sociales. En cuanto a un detalle bastante importante, la pronunciación y la legibilidad. Es decir, que suene bien, pero sobre todo que para ser repetido o dicho sea fácil digamos, de pronunciar o que se sepa cómo se pronuncia. Sobre todo para un poco el boca a boca, porque si nos recomiendan una cuenta impronunciable o de difícil lectura, pues normalmente o nos la recomendarán mal o nos la pronunciarán mal o será difícil memorizarla. Ese es otro punto, que sea fácil de memorizar. Es decir, que se quede fácilmente en la memoria. Hay algunas cuentas que de verdad que son muy difíciles de memorizar. Para ello, pues evitar los números,
evitar las dobles letras. Es decir, por ejemplo, Lucía54 con 3 is es más difícil de memorizar, porque ya tienes que tener en cuenta que son 3 is. Y además porque seguramente haya una Lucía54 con 2 is. Y luego los números, pues bueno, hay gente que le resulta fácil memorizar números, pero también suelen ser de difícil memorización. Así que, sobre todo lo de escribir dobles y triples letras y números, yo lo evitaría, sobre todo para evitar líos. Luego los caracteres especiales, barras bajas, la ñ, todo este tipo de cosas dificulta la memorización y la búsqueda. En el caso de la ñ, en la mayoría de redes sociales ya no dejan usarla. O, por ejemplo, la C cerilla. Pero si la dejara usar, no sería interesante, sobre todo para que muchas personas no disponen de esta letra de forma fácil en su teclado. Ya es un carácter especial. Y las barras bajas, sobre todo por eso. Si se pueden evitar, mejor, porque al final normalmente la pones porque hay una persona con tu mismo nombre sin la barra baja, con el nombre que has utilizado. Entonces, sería mejor prescindir de utilizar tu nombre más una barra baja, porque puede llevar a mucha gente a confundirse con el que no lleva la barra baja. Es más, hemos visto muchas discusiones en Twitter en las que mencionaban a la persona que no llevaba la barra baja y esta se veía metida en una discusión que no tenía ningún tipo de sentido. Luego, es interesante comprobar la disponibilidad en todas las redes sociales. Es decir, si el nombre que nos gusta está en Instagram, pero no en Twitter, y vamos a utilizar las dos redes, y ya tenemos que ponernos otro nombre similar o distinto en Twitter, pues no es una buena estrategia. Así que lo mejor es intentar ver que está disponible en todas el nombre que hemos elegido. E incluso, si solo, por ejemplo, vamos a utilizar Instagram y Twitter, podemos registrarnos en TikTok, en BeReal, YouTube, todas las redes que queramos cubrir, para evitar que nos cojan ese nombre, nos lo roben, digamos, y así, si alguna vez queremos crecer en esas redes sociales, pues ya tenemos el nombre reservado, digamos, o mejor, para que nadie empiece a crear contenido con ese nombre en otra de esas redes sociales, pues con el fin de crecer o con el fin de manchar nuestra imagen o lo que sea. Cosa que nos hemos encontrado bastantes veces en el mundo de las redes sociales. Luego, por supuesto, si dudas entre varios nombres, enséñaselos a tus amigos para que, digamos, ellos vean si cumplen con todo lo anterior, cuál es el que más les gusta, el que mejor les encaja. Al final es interesante esto porque normalmente tú, si ya estás un poco con la obsesión de elegir el nombre, vas a tener un poco, digamos, nublado el juicio, y es interesante pedir una tercera, una cuarta y una quinta opinión, digamos. Luego, que no sea demasiado largo, por supuesto, para ayudar en la memorización y para evitar que sea difícil de escribir o incluso de pereza escribirlo. Otra cosa bastante importante es no dar información personal en el nombre, como por ejemplo poner el nombre completo. Si podemos evitar poner el nombre completo con los dos apellidos porque no queramos dar esa información, pues sería interesante. O incluso tu fecha de nacimiento, si no quieres dar ese tipo de datos sobre ti. Que mucha gente, por ejemplo, puede tener, no sé, María Fernández 90 y al final pues ya sabemos el año en el que nació. O si, por ejemplo, pones María Fernández González, pues posiblemente estés dando demasiados datos sobre ti. Evitar también modas, es decir, usar palabras que están de moda. Imagínate que ahora, por un poco la gracia de cómo están las máquinas, te pones de nombre Pedro Máquina. Posiblemente ahora sea incluso original, pero en 3 meses pierda un poco la gracia y ese nombre haya quedado un poco que te avergüence casi, digamos. Luego, utilizar palabras clave, como dijimos antes, es muy útil para, digamos, para las búsquedas. Entonces, pues lo dicho, por ejemplo, la palabra fitness, que se suele hacer más corta con lo de fit, pues nos puede ayudar perfecto para digamos, segmentar un poco nuestra cuenta. Revisar siempre que no haya una cuenta con un nombre muy similar, que pueda llevar a confusión. Es decir, si nuestro nombre es Lucía Fernández Fit, bueno, este sería un poco largo. Mejor, no sé, Lucía Gómez Fit, se estaría bien dentro de lo que cabe. Que no haya una Lucía
Gómez con 2 zetas fit, aunque bueno, sería raro que ella ya elija las 2 zetas. Pero bueno, normalmente puede haber confusión, sobre todo con los nombres más genéricos o con los apellidos más genéricos. Intentar evitar esto. Si, por ejemplo, tu apellido es bastante genérico, pues intenta evitarlo digamos, de la ecuación. Ten en cuenta también otros idiomas a la hora de hacerlo, que sea legible y pronunciable y que no tenga dobles sentidos, que yo he visto algunas cuentas que en español significaban otra cosa, por ejemplo. Y bueno, pues esto sería un poco todo. Recordaros que existen webs que te permiten revisar los nombres disponibles en todas las plataformas, incluso los dominios, .com, .es, etcétera, etcétera. Y bueno, te puedes aprovechar de ellos para hacer una búsqueda más óptima y más cómoda, digamos. Y bueno, por último, recalcar que bueno, aunque es mejor acertar a la primera y no tener que cambiarlo, si hubiera que hacerlo no es el fin del mundo y bueno, mejor eso que arrastrar toda la vida a un nombre que no nos guste. Y nada más. Si tenéis algún consejo más, si tenéis dudas sobre vuestro nombre o lo que sea, ya sabéis. Hola, @marketinginfluencers.com y bueno, para lo demás, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.